Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, de verdad, me tiene absolutamente fascinada. Y es que, ¿qué les puedo decir? Cuando el destino juega sus cartas y se confabula para unir a dos almas, amigos, suceden cosas increíbles. El tema de hoy, como ya lo vieron en el título, es la historia de amor de dos talentosísimos y queridos actores turcos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. El título lo dice todo, ¿verdad? Sorprendente, el destino unió a Serkan Ayolu y Özge Gürel, una historia de amor. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un romance digno de una novela turca, pero esta vez es real. Prepárense para suspirar, para creer en el amor verdadero y para dejarse llevar por la magia de esta pareja. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de las historias que les preparo, y porque sé que les encantan, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que estoy segura les encantarán. Cada semana les traigo nuevas historias, entrevistas y curiosidades del mundo del espectáculo, y no quiero que se pierdan nada. Ya saben, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Bueno, ¿están listos para el cuento de hadas moderno? Perfecto. Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos estrellas de la televisión turca que, a pesar de sus agendas apretadas, los desafíos propios de la vida de un actor, los rodajes interminables, los viajes constantes y la presión de la fama, lograron encontrar el amor. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue que el destino, con su mano invisible, decidió unirlos? La respuesta, como en muchas historias de amor, es mucho más interesante de lo que podríamos imaginar. Es una historia que nos demuestra que a veces el amor está más cerca de lo que creemos, esperando el momento perfecto para florecer. Todo comenzó en el set de rodaje de una serie turca muy popular, una de esas que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen suspirar con cada escena, Kiraz Mevsimi, que en español se tradujo como Temporada de cerezas. ¡Ah, qué serie! Si no la han visto, corran a verla. Es una historia llena de romance, comedia y drama, con personajes entrañables y paisajes hermosos. Y por supuesto es la historia que unió a nuestros protagonistas. Imaginen la escena, un set lleno de luces, cámaras, el bullicio constante del equipo técnico, los gritos de silencio. Grabando, los retoques de maquillaje, la energía vibrante de la producción y por supuesto, nuestros protagonistas. Özge Gürel interpretaba a Öykü, una joven soñadora, dulce y un poco torpe, que soñaba con el amor y la felicidad. Una joven que, como muchas de nosotras, creía en los finales felices y en el poder del amor verdadero. Y Serkan Ayolu daba vida a Ayaz, un arquitecto encantador, guapo, un poco rebelde y con un corazón de oro, aunque a veces le costaba demostrarlo. Un personaje que desde el principio nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable desde el principio. En la pantalla sus personajes tenían una conexión especial, una magia que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de la audiencia. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus diálogos llenos de ingenio y sobre todo, un amor que inevitablemente cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Era una conexión que se sentía real, que te hacía creer en el amor a primera vista, en los flechazos inesperados y en la posibilidad de encontrar a tu media naranja en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero lo que muchos no sabían, y que hoy les revelaré, es que esa chispa, esa conexión especial, esa magia que veíamos en la pantalla no se limitaba a la ficción. La chispa que encendían Öykü y Ayaz, también se encendía entre Özge y Serkan. Las grabaciones de Temporada de cerezas se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que esa chispa del amor, que empezaba a latir en sus corazones, se encendiera. Era un ambiente de trabajo intenso, lleno de emociones y de momentos compartidos. Pasaban horas juntos ensayando escenas, memorizando diálogos, perfeccionando cada gesto y cada mirada. Compartían almuerzos, descansos, risas y confidencias. Se apoyaban mutuamente en los momentos de estrés y se celebraban los éxitos. Y lo más importante, se estaban conociendo a fondo, descubriendo las cualidades del otro, sus miedos, sus sueños y sus anhelos. La convivencia, la empatía y el entendimiento mutuo fueron construyendo una relación que trascendía lo profesional. Empezaron a conectar a un nivel más profundo, a sentirse atraídos el uno por el otro,
a encontrar en el otro una compañía agradable y un confidente. Empezaron a salir a cenar, a disfrutar de su tiempo libre juntos, a pasear por las calles de Estambul, a conocerse fuera del set, y así, poco a poco el amor, ese sentimiento que lo cambia todo, se hizo inevitable. Era una conexión que iba más allá de la química en la pantalla. Era la conexión de dos almas que se encontraron y se reconocieron. La prensa turca, siempre atenta a los romances en el mundo del espectáculo, como es su deber, no tardó en percatarse de la conexión especial entre Özge y Serkan. Los paparazzi con sus cámaras listas comenzaron a acechar, a fotografiar cada encuentro, cada gesto, cada sonrisa. Las fotos juntos, empezaron a circular por las revistas del corazón y por internet, revelaban una cercanía que no dejaba lugar a dudas. Las declaraciones ambiguas, las entrevistas donde se limitaban a sonreír y a decir que se llevaban muy bien, las sonrisas cómplices, los guiños, las miradas que lo decían todo, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Y finalmente la confirmación llegó, eran pareja. La noticia, como era de esperarse, recorrió el mundo. Los fans de Temporada de Cerezas enloquecieron de alegría, felices de ver que el amor de Öykü y Ayaz había trascendido la pantalla. El amor que creían ver en la ficción, era real. Un sueño hecho realidad para muchos. Pero la historia de amor de Serkan y Özge no fue solo un flechazo en el set, una historia de amor a primera vista. No fue solo la magia de la ficción que se materializa en la vida real. Es mucho más profundo que eso. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, que el destino a veces juega a favor y que, cuando hay conexión, compromiso y respeto, se pueden construir relaciones sólidas y duraderas. Es una historia que nos inspira y nos da esperanza. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es la forma en la que han mantenido su relación a lo largo del tiempo. Han demostrado que su amor es fuerte, genuino y sobre todo, duradero. Han enfrentado juntos los desafíos que la vida les ha presentado, desde los compromisos laborales, los rodajes interminables, las giras promocionales hasta los rumores y las críticas de la prensa. Han demostrado que cuando hay amor, todo se puede superar. Han sabido navegar por las aguas turbulentas de la fama, manteniendo su amor a flote y protegiéndolo de las miradas indiscretas. Una de las claves de su éxito, creo yo, es el respeto que se tienen el uno al otro. Siempre se han mostrado apoyo mutuo en sus carreras, celebrando sus logros, aplaudiendo sus éxitos y estando presentes en los momentos difíciles. Se han convertido en el apoyo incondicional del otro, en el hombro donde llorar y en el compañero de aventuras. Han sabido entender que el éxito de uno no resta valor al éxito del otro, sino que lo celebra y lo impulsa. Han sabido mantener su individualidad, sin dejar de ser un equipo. Y es que el respeto es la base de cualquier relación duradera. Además han sabido mantener su vida privada lejos de los focos, protegiendo su relación y evitando caer en el circo mediático que a veces acompaña a las celebridades. Han sabido mantener la privacidad que merecen, sin renunciar a mostrar su amor al mundo, pero siempre con discreción y elegancia. Han sabido construir una relación sólida, basada en el respeto y en el amor, sin necesidad de alimentar el morbo de la prensa. Han sabido que la felicidad no se encuentra en la exposición, sino en la intimidad y en la complicidad. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su amor a través de sus redes sociales, donde comparten fotos y vídeos que nos regalan momentos de su vida cotidiana. Nos muestran viajes, cenas románticas, celebraciones de cumpleaños, momentos de relax en casa, pequeños gestos de cariño y simplemente, momentos de felicidad. Y es que a pesar de ser figuras públicas, han logrado construir una vida normal, con sus rutinas, sus amigos, sus familiares, sus mascotas y sobre todo con el amor que los une. Nos demuestran que es posible ser famosos y tener una vida personal plena, sin que una cosa interfiera en la otra. Nos enseñan que la clave está en encontrar el equilibrio y en proteger lo que realmente importa. Pero la historia no termina ahí, porque el destino aún tenía reservadas más sorpresas para esta pareja. Después de varios años de noviazgo, en el verano de 2022, Serkan y Özge decidieron dar el siguiente paso y casarse. La noticia emocionó a todos sus fans. La ceremonia fue íntima y romántica, celebrada en Alemania, el país natal de Serkan, donde ambos se sintieron rodeados de amigos y familiares. ¡Qué bonito es el amor! La elección del lugar fue un guiño a las raíces de Serkan, a su familia y a sus orígenes. Las fotos de la boda, eran preciosas.
Ella, radiante con su vestido de novia, con esa sonrisa que ilumina el mundo, él elegante y enamorado con la mirada llena de amor y orgullo. Un momento inolvidable para ambos, un día que quedará grabado para siempre en sus corazones y en la memoria de todos los que los queremos. Y por si fuera poco, en 2023, la pareja contrajo matrimonio por segunda vez, esta vez en Italia, en una ceremonia aún más espectacular. ¡Qué románticos! Imaginen la escena, una villa toscana, rodeada de viñedos, con una vista impresionante de las colinas, el sol besando la piel, el aire perfumado con el aroma de las flores. Un escenario de ensueño para celebrar su amor, una vez más. Esta vez eligieron Italia, un país conocido por su romanticismo, su belleza y su encanto. Una ceremonia que reflejó su amor por la vida, por la belleza y por los detalles. Una fiesta que selló su amor para siempre. La verdad es que la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es una prueba de que el amor verdadero existe, y de que el destino puede hacer maravillas cuando se lo propone. Nos demuestra que a veces, la persona que estás buscando está justo frente a ti, esperando ser descubierta. Nos muestra que con esfuerzo, respeto, compromiso y mucho amor, se puede construir una relación sólida y duradera, incluso bajo la mirada pública. Nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria, un trabajo constante y un viaje que se disfruta a cada paso. Y bueno, ya para ir cerrando, quería contarles algo curioso que me llamó mucho la atención, y que demuestra que son una pareja completa, con muchos intereses y talentos. No sé si lo sabían, pero Serkan y Ozge, además de ser actores excepcionales, son muy buenos en otras cosas. Él, por ejemplo, es un apasionado del fútbol y del boxeo, amante del deporte y de la vida activa. Ella, por su parte, es una excelente cocinera y le encanta viajar, descubriendo nuevos lugares, culturas y sabores. Una pareja con muchos intereses, que sabe disfrutar de la vida al máximo. Son un ejemplo a seguir. Además de sus pasiones individuales, ambos son grandes defensores de causas sociales y ambientales. Utilizan su voz y su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a sus seguidores a hacer del mundo un lugar mejor. Son un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para el bien, para generar un impacto positivo en la sociedad. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Ver cómo dos personas se enamoran, construyen una vida juntos, se apoyan mutuamente y construyen un amor que perdura en el tiempo, es algo que siempre me emociona. Me encanta ver que el amor verdadero existe y que a veces el destino nos tiene preparadas grandes sorpresas. Me gusta ver que el amor puede vencer cualquier obstáculo y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una historia de amor que dure para siempre. Y llegamos al final del vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor tanto como yo disfruté contándosela. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué les pareció. ¿Conocían la historia de Serkan y Ozge? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de su historia de amor? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a traerles más historias fascinantes. Su apoyo es fundamental. Me motiva a seguir investigando, a seguir creando y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, crean en el amor, porque el amor siempre triunfa. Hasta la próxima. Chao.